Te doy la bienvenida al día 23 dentro de nuestro plan de lectura RTC, porque el superar una conducta adictiva no empieza cuando la dejas, sino cuando empiezas a comprender y desarmar los mecanismos que la sostienen. Hoy leeremos de la página 166 a la 184. Continuamos. En otras palabras, a medida que fue cambiando la tarea evolutiva de las personas nacidas en la década de 1950, también cambió la droga de su elección. Su avidez de drogas no se mantuvo permanentemente fija en una sustancia química en particular, pero estos individuos habían internalizado la mentalidad de la solución rápida, la creencia de que algún tipo de alternador del estado de ánimo puede hacer por ellos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Por obrar a partir de esta mentalidad, a muchos miembros de esa generación les ha resultado difícil afrontar las responsabilidades y los retos de la Edad Media, las relaciones, los compromisos, las carreras profesionales y la perspectiva de envejecer. Encarar estas realidades les ha costado más de lo que jamás hubieran pensado, en especial si tenemos en cuenta la atmósfera estimulante, de hecho intoxicante, en que se desarrolló su juventud. Muchos se sienten desilusionados y hasta descorazonados, como un ejército de Peter Pans confinados al mundo de las cuentas para pagar y de los cochecitos de bebés. Han estado tratando de hacer lo que nunca pensaron que harían: crecer. Annie Gottlieb, en su estudio sobre la generación de los años 60 titulado Do You Believe in Magic?, describe el problema con elocuencia. Es el legado más agridulce que le dejaron las drogas a nuestra generación, el deseo de quedarse arriba en una vida hecha de altibajos. Las drogas fueron como un helicóptero que nos depositaban en la cima del Himalaya para disfrutar de la vista sin haber tenido que escalar. Esa experiencia nos dejó durante años con una avidez de éxtasis, una impaciencia por las cosas terrenas, una desconfianza en la eficacia del esfuerzo. A quienes tomaban un atajo hasta el mundo de la magia les ha costado mucho aprender a tener paciencia, perseverancia y disciplina, a tolerar el exilio en el mundo común y corriente. En efecto, muchas personas nacidas en los años 50 están profundamente descontentas con sus vidas. En una encuesta de US Today, ante la pregunta de si eran felices, los individuos de entre 25 y 34 años fueron los que más respuestas negativas dieron. Abro paréntesis aquí para confrontar esta historia del Himalaya y de la felicidad. No existe la cima del Himalaya, no existe la felicidad. Es curioso cómo los propios autores caen en la propia trampa, ¿no? De estar hablando y criticando este mundo de materialista, y caen en un materialismo psicológico, hablando de felicidad. Continuamos. Los miembros de esta generación también mostraron mayor tendencia a estar insatisfechos con su trabajo, a manifestar que sus vidas se estaban poniendo difíciles, a expresar que tenían problemas en sus relaciones íntimas, a estar divorciados o separados y a declarar que no tenían suficiente diversión en sus vidas. Los miembros de esta generación también son los que más tienden a ser adictos. Entre ellos están muy difundidas no solo la drogadicción, sino las adicciones de todo tipo, incluyendo las que se relacionan con el logro, el poder, los bienes materiales y la imagen. Y también se los encuentra en alta proporción entre los gastadores desenfrenados, los adictos al sexo, los que practican ejercicios físicos en forma exagerada, los anoréxicos y bulímicos y los adictos al trabajo. El sueño americano, un mundo sin límites. Esto me recuerda a algún gurú por ahí que habla de todo esto, de que los únicos límites que hay están en tu cabeza y todo esto. Muy típico, sigue coleteando hasta el día de hoy. Continuamos. Durante los años 50 y 60, cuando se estaban educando las personas nacidas en la época del incremento de la tasa de nacimiento posterior a la guerra, hubo varios factores que se sumaron para crear el clima en el que se afianzó y se extendió la mentalidad de la solución rápida. A principios de la década del 50 se bordeó el sueño americano, a partir de una serie de cosas que iban desde las comodidades de los alimentos enlatados y el pan en rebanadas hasta el milagro de la televisión y la movilidad suministrada por el automóvil familiar. Surgió la promesa de un mundo sin límites. Abro paréntesis. Un mundo sin límites en el que comes cosas enlatadas y pan venenoso. Interesante, esto de no tener límites. Continuamos. Más niños que en ninguna otra generación anterior estaban criándose en hogares de clase media en los que las necesidades materiales eran sistemáticamente satisfechas. Los padres acababan de atravesar una depresión económica y una guerra mundial. Habían sufrido muchas privaciones e inseguridad y querían que las cosas fueran diferentes para sus hijos. Muchos eran también inmigrantes o hijos de inmigrantes o se habían esforzado hasta superar su origen proletario. Habían luchado y trabajado mucho para llegar
Creían que los buenos padres deben ser abnegados y sacrificarse para que sus hijos puedan tener una vida mejor. En su entusiasmo, perdieron de vista el hecho de que los hijos necesitan la aceptación de su verdadero yo mucho más de lo que precisan un televisor propio. El vaivén del péndulo fue demasiado lejos en la otra dirección. Los niños criados en la atmósfera relativamente cómoda y próspera de fines de la década del 50 y principios del 60 fueron materialmente consentidos, pero emocionalmente despojados, compelidos a amoldarse a una imagen que sus padres tenían y que les era inculcada a diario a través de los medios masivos de comunicación. Y aquí viene lo importante. Presta mucha atención. En su afán de brindarles una vida mejor a sus hijos, los padres tendieron a evitarles toda dificultad económica, legal o emocional. Les proporcionaron más dinero para sus gastos y más tiempo libre que en ninguna otra generación anterior. Esta indulgencia y sobreprotección materiales, aunque inadvertidamente, les transmitió a los hijos el mensaje de que su vida se vería allanada, de que sus problemas serían resueltos por alguna otra persona y de que siempre habría una salida para cualquier dificultad. Pero esta es solo la etapa socioeconómica en la que se inscribe la problemática que estamos tratando. También hubo otras influencias específicas de la época. La televisión. La generación de las personas nacidas en los años 50 fue también la primera que se formó con la televisión. A diferencia de lo ocurrido con generaciones anteriores criadas en una cultura más pausada, en que la lectura requería cierta dosis de esfuerzo y perseverancia, la televisión suministró diversión y entretenimiento instantáneos sin exigir prácticamente ningún esfuerzo a cambio. Todo lo que leamos a partir de ahora, ustedes lo pueden multiplicar por 200, debido a nuestro querido televisión incorporada con algoritmo incluido. A buen entendedor, no hace falta que diga nada más. Al contar con una distracción fácil, los individuos no se ven obligados a tomar conciencia de sus sentimientos, y esto resultaba muy conveniente por entonces, si tenemos en cuenta que, de todos modos, las familias de esta generación no propiciaban a que sus miembros expresaran lo que sentían. La televisión también fomentó la creencia de que los problemas podían resolverse de maneras fáciles y mágicas, en secciones de media hora de duración, a saber hoy en reels de 30 segundos o 3 minutos. ¿Esto no suena parecido a la experiencia de la droga? Hay otra semejanza más con las drogas. La televisión, al mismo tiempo que ayuda a evadir los sentimientos, estimula y le proporcionó a esta generación una cultura compartida. Por primera vez, virtualmente todos los chicos fueron destinatarios de los mismos mensajes, jergas publicitarias, canciones, temas y modelos de rol. Esto también habría de incidir más tarde en el surgimiento de una cultura de la juventud a finales de la década de 1960. Consumismo. Con el término de la Segunda Guerra Mundial y la introducción de la televisión y la publicidad masiva, el consumismo se convirtió en una fuerza dominante en los Estados Unidos, eclipsando el énfasis preexistente en los valores de la democracia, la ética y la libertad, que habían sido fuerzas unificadoras durante el conflicto bélico. La mentalidad consumista es la de la solución rápida. Estos niños fueron los primeros en ser expuestos a través de la televisión a cientos de miles de anuncios publicitarios que aseguraban de comprar cierto producto, usar cierto dentífrico, lavar la ropa con cierto detergente, comer cierto cereal, ingerir cierto medicamento y demás. Haría al consumidor más feliz, más sensual, más fuerte, más competente o más atractivo. El éxito de la publicidad se basa en convencernos de que A, no estamos bien tal como somos, pero B, lo estaremos si compramos el producto en cuestión. La creencia de que yo no valgo lo suficiente es una de las más destructivas y desacertadas que le fueron inculcadas a esta generación, así como un factor que predispone a la adicción. La familia de papá siempre tiene razón. Con la creciente influencia de los medios masivos de comunicación, nos convertimos en una cultura basada cada vez más en la imagen. Fue en este contexto, bajo el influjo cada vez mayor de la creencia en el sueño americano, que comenzó a filtrarse en la conciencia colectiva de los norteamericanos la imagen de la familia ideal, de la familia en que papá siempre tiene la razón. Los progenitores de esta generación pueden haber tomado por reales las familias perfectas presentadas en programas de televisión, tales como Papá siempre tiene razón, el espectáculo de Donna Reed y Déjaselo a Bieber. Los televidentes fueron introducidos en las vidas privadas de estas familias modelo y lo que allí vieron les pareció muy bueno. Había relativamente pocas peleas e incluso estas no eran demasiado serias y siempre se resolvían en forma rápida y humorística. Los chicos se metían en algunos enredos de vez en cuando, pero nunca hacían nada tan grave como para avergonzar a toda la familia.
Mamá y papá mostraban tener una relación íntima y cálida, aunque no sexual. Muy importante esto, paréntesis, dentro del puritanismo norteamericano. Y actual también, ¿por qué no decirlo? Los conflictos, es decir, tenemos a día de hoy como dos polos, ¿no? El polo del puritanismo, con el sexo únicamente ligado al tema espiritual, y luego tenemos la casita de Bad Bunny. Parece ser que entre esos dos polos de irracionalidad no hay nada. Continuemos. Los conflictos eran escasos, nadie hacía grandes cuestionamientos y el episodio siempre terminaba con todos muy unidos y cariñosos. Los padres de clase media de la generación del 60 pueden haber tratado de emular a esas familias perfectas. Los conflictos y la agresión eran reprimidos, negados o, si se permitía, expresados a puertas cerradas. Los sentimientos negativos, como los de cólera, tristeza, pérdida y depresión, estaban tácitamente prohibidos en muchas familias. Se fomentaba la imagen de la familia unida y feliz y se suprimía la realidad de la naturaleza humana con su gama completa de emociones humanas. Los problemas no se podían resolver y a los hijos no se les daba la oportunidad de adquirir la capacidad de solucionar problemas, porque se suponía que la familia no tenía ningún problema, para empezar. Esto me recuerda a aquella frase de Ana Karenina, ¿no? Donde dice que las familias felices son todas iguales y las infelices lo son cada una a su manera. Continuamos. Pero vivir una imagen significa negar el verdadero yo, como hemos visto, y esto provoca vergüenza. Así que los niños de toda una generación crecieron con la desazón provocada por la negación de su verdadero yo, ajenos a sus sentimientos, incapaces de expresar o manejar sus conflictos y de resolver sus problemas. Todos estos rasgos contribuyeron a hacer a este grupo más vulnerable a la adicción que ningún otro anterior. Bueno, paréntesis para discrepar profundamente con los autores, ya que estamos hablando de que la generación anterior, o las generaciones anteriores, venían de 2 guerras mundiales. O sea que no sé muy bien qué tipo de espacio para expresar sentimientos tenían niños que habían nacido en épocas de guerra o de posguerra. Continuamos. O sea, voy porque es que estas caricaturas de dividirlo todo tanto me generan mucha incomodidad, porque me parece que es falsario. Pero bueno, en términos docentes nos sirve para entender que un contexto donde premia la materialidad y se suprime esa parte de autenticidad psicológica es un contexto que predispone a la adicción. Fin del paréntesis. Una sociedad rápidamente cambiante y generadora de estrés. El estrés ha estado presente en todas las generaciones, ya sea causado por la guerra, depresión económica, pobreza, hambre o alguna otra vicisitud. Siempre ha habido algún tipo de problema con el cual enfrentarse. Si bien es difícil comparar un estrés con otro y calibrar su relativa repercusión, no se puede sino pensar que algunos de los experimentados por las personas nacidas en la década de los 50 han incidido en su vulnerabilidad a la adicción. Los miembros de esta generación, por ejemplo, fueron los primeros que crecieron bajo la amenaza de la guerra nuclear y el exterminio de la especie humana. Desde luego, no hay modo de medir con exactitud qué efectos ha tenido esa amenaza sobre esta generación y las que le siguieron, pero su influencia probablemente haya sido profunda. También fueron los individuos de esta generación los primeros en criarse con una cantidad sustancial de madres que trabajan fuera de casa y con un debilitamiento de los lazos comunitarios y religiosos. Este dato sí que es distintivo de esa generación, no el estrés, o el no haber podido expresar sentimientos. El dato de que se crían con madres que están fuera de casa, es decir, con las figuras de apego no presentes, ¿no? Los rápidos avances tecnológicos y cambios culturales han empujado la capacidad de tolerancia de muchas personas hasta su límite y aún más allá de este. Cada vez que una cultura cambia a un ritmo más rápido del que puede asimilar su gente y sus instituciones para poder adaptarse psicológica y socialmente a los cambios, se produce un colapso en el sistema de valores compartido de esa cultura, y el resultado es una expansión de la conducta disfuncional como la adicción. Fácil acceso a las drogas. Los miembros de esta generación fueron también los primeros que crecieron en medio de una amplia disponibilidad de drogas alteradoras del estado de ánimo y del estímulo social a consumirlas. Anteriormente, el consumo de marihuana y otras drogas fuera de las legales, o sea, el alcohol y la nicotina, se asociaban solo con un grupo periférico de marginales de la sociedad. Ahora el empleo recreativo de drogas irrumpió en la escena norteamericana por primera vez en el siglo XX. La marihuana se ajustaba perfectamente a los años 60. Los jóvenes querían liberarse de la preocupación por la imagen que tenían sus padres, demostrar su rechazo a la doctrina del trabajo esforzado para adquirir bienes y ampliar su percepción consciente. El efecto suave y sosegado de la marihuana era justamente lo indicado.
Cuando los estudiantes universitarios comenzaron a unirse cada vez en mayor número al movimiento opositor a la intervención de Estados Unidos en Vietnam, la marihuana pasó a cumplir otro propósito más. Se convirtió en una fuente de identidad compartida. En un grupo de jóvenes con sentimientos encubiertos de soledad, el resultado natural de haberse criado en familias emocionalmente represivas, el ansia de pertenecer, era muy fuerte. Este anhelo de comunidad, combinado con la disponibilidad de dinero para gastos, más tiempo libre que en generaciones anteriores, la mentalidad de la solución rápida y la rebeldía normal de la juventud, condujo a la creación de la cultura de la droga. Este fue el grupo de adolescentes más numeroso que el país jamás hubiera tenido. Puesto que la juventud es, por naturaleza, rebelde y narcisista, la cultura misma pasó a estar dominada por estas tendencias en los años 60. La práctica de alterar el propio estado de ánimo por medio de una droga se adecuaba a lo que esta generación ya había aprendido en su infancia, que las cosas deberían y pueden ser fáciles, indoloras y requerir poco esfuerzo. Pero al mismo tiempo que iban contra la corriente, en ciertos aspectos, los miembros de la generación del 60 estaban internalizando algunas de las expectativas de sus padres. Asistían a la universidad en mayor número que nunca antes y se esperaba que algún día alcanzaran un nivel de éxito material y una buena vida superior al que disfrutaban sus padres. Mientras que en la superficie rechazaban estas expectativas, en lo más profundo de su interior la mayoría de estos jóvenes internalizó la creencia de que el valor de una persona se mide en función de sus logros. Esta creencia, sepultada en los 60, habría de prosperar en todo su esplendor más adelante, en los 80. Los años 70, se acabó la fiesta. Mira, como el partido político. Si la década de 1960 fue un periodo de expansión y crecimiento, una especie de cúspide tanto de la concienciación como en la economía, los 70 fueron el comienzo del aterrizaje violento, aterrizaje de emergencia, y encontraron la sociedad en plena retracción. Las recesiones económicas y la elevada inflación sofocaron las expectativas materiales. El escándalo de Watergate y otros llevaron a un creciente cinismo hacia el gobierno y a una nueva pérdida de modelos de honradez e integridad. Abrimos paréntesis para véase a día de hoy la sociedad española y su clase política. Cerramos paréntesis. El estímulo y la emoción de las huelgas estudiantiles y los políticos y los conciertos de rock se desvaneció en el recuerdo cuando los miembros de esta generación comenzaron a enfrentarse a las exigencias de la vida adulta, empleos, pagos de alquileres y relaciones estables, por no mencionar la devolución de todos aquellos préstamos estudiantiles. Abrimos paréntesis para decir que la media de la que los estudiantes en Estados Unidos salen de la universidad salen con una media de entre $200.000 y $300.000 de deuda. El problema de la deuda estudiantil es muy interesante en Estados Unidos, ya que es además alimentado por las becas que da el gobierno. El gobierno da dinero a los estudiantes, las universidades suben los precios. El dinero da becas o préstamos a los estudiantes, las universidades suben los precios. Y toda esta burbuja, ¿quién la paga al final? Los estudiantes. Las elevadas expectativas chocaron con la inflexible realidad. Las ilusiones de que el mundo no tenía límites, de que las drogas eran mágicas y no hacían mal, fueron desafiadas. Tras sentirse poderosa, omnipotente, de hecho, en los años 60, esta generación tuvo que enfrentar la realidad de que no había sido en verdad capaz de revolucionar la sociedad, de que la marcha de la sociedad hacia un materialismo siempre creciente estaba continuando sin ellos, y de que la opción era o bien unirse al rebaño, al menos hasta cierto punto, o seguir siendo parias sociales y sufrir una soledad más dolorosa. Privada en su infancia de adquirir la capacidad necesaria para resolver problemas y atrincherada en un sistema de creencias que fomentaba la gratificación inmediata, la generación de la solución rápida trató de crecer, pero se encontró con que estaba persiguiendo una quimera. Los años 80. Todo va mejor con Coca-Cola. A medida que las personas nacidas en los años 50 empezaron a sentarse en el mundo del trabajo, la marihuana perdió sus atractivos. Esta droga volvía a sus usuarios demasiado tranquilos, pasivos y aletargados, y no hacía nada para aumentar su rendimiento. En suma, lo convertía a uno en todo lo contrario de un buen hombre de negocios. A partir del 79, el consumo de marihuana comenzó a declinar por primera vez desde que se iniciara su auge a principios de los 60. Aproximadamente al mismo tiempo empezó a aumentar el consumo de cocaína. Demasiado cerca, demasiado cara para ellos cuando eran adolescentes, la cocaína se hizo ahora más accesible y estuvo al alcance de las personas nacidas en la década del 50, que a estas alturas ya estaban ganando dinero. Así como la marihuana había parecido perfecta para los años 60, la cocaína, que al principio la mayoría de la gente creyó inofensiva y no adictiva, pareció perfecta para los 80. En lugar de volver más tranquilos a los usuarios, efecto que ya no era deseable, dada su nueva orientación al logro de objetivos,
La cocaína les daba energía, una sensación de poder y confianza en sí mismos. Para gente ocupada en tratar de hacer frente a las crecientes exigencias de sus carreras, relaciones, matrimonios e hijos, la cocaína parecía ser una droga a su medida. Los desprevenidos miembros de esta generación, cuya anterior experiencia con la marihuana los había llevado a creer que podían controlar cualquier droga, y quienes nunca antes se habían hecho adictos, cayeron en la trampa de la cocaína. Lo que no sabían era que el efecto incrementador del rendimiento de la cocaína solo se produce en los primeros tiempos de su consumo, durante el periodo de luna de miel. Al consumirla en forma continuada, la creciente tolerancia obliga al usuario a tomar dosis cada vez mayores, tan solo para obtener el mismo efecto. En los años 80, la adicción pasó a lograr más dinero, más bienes, mejores orgasmos, perfección corporal. Vale. En los 80 la adicción pasó a ser lograr todas estas cosas. Toda droga que parezca adecuarse al logro de estas metas tendrá buenas perspectivas de ser ampliamente aceptada. Es posible que la cocainomanía sea la adicción secundaria de esta generación. La primera es la adicción a lograr. Esto es muy importante. Los beneficios secundarios que tienen los consumos, no solamente por la sustancia, sino por la función que cumplen. Continuamos. En el caso de todas las adicciones, no es el dinero ni el logro en sí mismos los que constituyen el problema, ya que ambos pueden ser objetivos apropiados. El problema es el uso que se les da al dinero, a los bienes y a los logros. Cuando cualquier cosa se utiliza para tratar de sentirse lleno y conseguir algo distinto de lo que esa cosa puede brindar, nunca se tiene bastante. Así como los nacidos en los años 50 no podían satisfacer las necesidades de sus padres, las drogas, y ahora el poder, el éxito, las relaciones, la perfección corporal, no pueden satisfacerlos a ellos. Perseguir los halagos del éxito con este criterio adictivo es como tratar de reconquistar el efecto exaltador original de la droga. Es una forma de perpetuar la creencia derivada del consumismo, de que si tan solo tomo esta droga o realizo esto o gano esta suma de dinero, por fin seré feliz. Abro paréntesis para otra vez señalar la farsa de la felicidad, es decir, la felicidad no está en ningún lado. Dejemos ya de perseguir esto. En fin, continuamos. El individuo entra en ese rodillo, persiguiendo esa solución ilusoria y queda atrapado en un círculo vicioso. Y no consigue lo que busca. El efecto exaltador no puede mantenerse. El trabajo, el orgasmo, la relación, el éxito lo dejan vacío. No tienen el efecto que él esperaba que tuvieran. Pero el individuo reincide igualmente, todavía creyendo que por arte de magia podrá reconquistar ese efecto exaltador. El resultado es desaliento y desilusión. Pero el adicto no conoce ninguna otra vía, no cree que él pueda lograr la felicidad y resolver sus problemas por sí mismo, de modo que continúa recurriendo desenfrenadamente a esa solución rápida o a alguna otra. Para los miembros de una generación que no creen que ellos son capaces de afrontar los problemas, ni que el esfuerzo de hacerlo será recompensado, y que siguen albergando la esperanza de que algo o alguien fuera de ellos mismos solucionará sus dificultades, las adicciones son una consecuencia natural. Los años 90, la era de la recuperación. Una de las paradojas de la adicción es que al tocar fondo y llegar a la desesperación, los adictos finalmente renuncian a su estilo de vida adictivo y al hacerlo descubren modos de vivir que son mucho más gratificantes. Esta es la esperanza de recuperación que encierran los años 90, tanto para la generación de los nacidos en la década del 50 como para la sociedad en su conjunto, puesto que no podemos detener con éxito nuestras adicciones sin hacer a un lado todas las expectativas y metas poco realistas y estar dispuestos a recibir ayuda de otros. Cuanta más gente toque fondo en nuestra sociedad adictiva, tanto más cambiará para mejor la sociedad en sí misma. Pero mientras tanto, lo único que podemos hacer es cambiar nosotros mismos. Podemos dejar de adoptar y reforzar creencias contraproducentes en la perfección, la imagen y la omnipotencia. Podemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos y a otros tal como somos y dejar de tratar de controlarlo todo. Podemos practicar la sinceridad, dejar de culpar a los demás por los problemas que tenemos en nuestras vidas y comenzar a cambiar lo que podamos. De este modo, la verdadera guerra contra las drogas será librada por cada uno de nosotros, a través de nuestra propia recuperación personal. Muy bien, continuamos. Llegamos al bloque 3 de la recuperación. Entramos ahora sí en materia. Capítulo 8. Apartarse de la droga.
Recuperarse de una adicción no solo es posible, sino que también puede ser una de las travesías más emocionantes y reveladoras que pueda emprender una persona. Lejos de constituir meramente una lucha atroz, puede abrir la puerta a un modo de vida mucho más gratificante que jamás podría brindar ninguna droga. La ocasión de conocer y reclamar aspectos de uno mismo hace que uno mismo hace tiempo abandonados a cambio de la aprobación ajena, de recobrar un sentido de significación y propósito en la propia vida, de entablar relaciones más profundas y satisfactorias como nunca antes, y de aprender a respetarse y honrarse a uno mismo, quizá por primera vez. Pero librarse de la adicción requiere algo más que limitarse a cumplir algunas fórmulas de autoayuda. Significa, ante todo, cambiar el modo en que uno vive. Implica desmantelar el armazón adictivo de la propia vida, cómo se ve uno a sí mismo, qué cosas cree, cómo se cuida y cómo se relaciona con otros, para crear una estructura sana en su lugar. Al elegir la vía de la adicción, el individuo tomó el camino que creyó más fácil y se apartó de otro que lo obligaba a luchar con los sentimientos y problemas que él deseaba eludir. Esto es muy natural. ¿Quién de nosotros querría afrontar obstáculos si pudiera evitarlo? El problema radica, como hemos visto, en que el camino de la adicción es un círculo vicioso. Tiene tramos muy traicioneros. La adicción siempre traiciona. Ahora, para recuperarse, el individuo tiene que dejar de marchar en círculos y de evitar y anestesiar, y afrontar esos sentimientos y creencias que lo hicieron tan vulnerable a la adicción para empezar. Pero, ¿qué es lo primero que hay que hacer para encontrar un nuevo camino cuando uno ha estado marchando en círculos? Hay que interrumpir el ciclo. Dejar de hacer las mismas cosas de siempre. De manera que el primer objetivo de la persona que procura recuperarse consiste en romper el ciclo, en dejar de utilizar drogas, actividades o personas para anestesiar sus sentimientos. A tal efecto, debe apartarse del circuito adictivo que lo lleva a dar vueltas y vueltas entre el modo de pensar adictivo, el estado de ánimo negativo, el impulso a la adicción y la conducta adictiva. Aquí tenemos una primera descripción de cadena, para los que estéis en RTC y sabéis lo que significa. Es imposible recuperarse de una adicción sin antes romper ese ciclo. El camino a la recuperación empieza por una total abstención. Hasta hace poco, muchos psicoterapeutas, en especial los que no estaban familiarizados con el tema de la adicción, pensaban que los adictos debían resolver primero sus problemas psicológicos de fondo con el fin de romper el ciclo adictivo. La creencia era que debían adquirir suficiente autoestima, introversión y alivio a sus conflictos interiores para curarse de la adicción. Pero la mayoría de los especialistas sabe ahora que la abstención es un requisito previo de la recuperación y no su desenlace. Abro paréntesis, esto lo digo para todos los legos en la materia que creen que no, la adicción es un síntoma de un problema mayor, si soluciona ese problema emocional va a finalizar y va a dejar de consumir. Mentira podrida. Primero está la abstinencia y luego ya se podrán ver todos esos dolores emocionales, no al revés, nunca al revés. No se puede entrar a operar a una persona y que la persona esté constantemente echando alcohol, cocaína en la herida, marihuana, éxtasis, lo que sea. O sea, es una locura, es un dislate, ¿no? Y muchos procesos psicológicos se parecen mucho a una operación quirúrgica. Continuar coqueteando con la actividad adictiva no hace sino mantener viva la apetencia y hace inevitable la recaída. Lo único que con el tiempo eliminará la apetencia es la abstención total de la conducta adictiva. Si uno continúa incurriendo en ella, aunque sea en ocasiones, estará tan pendiente de ese proceso y sus consecuencias que será incapaz de efectuar los cambios que conducen a la verdadera recuperación. Volvamos al modelo de la alergia para entender mejor este punto. Lo primero que debe hacer la persona alérgica es aprender a evitar el agente irritante. Si tiene alergia a las plumas, por ejemplo, no puede seguir usando almohadas de plumas y pretender que sus síntomas desaparezcan. Una vez que aprende a evitar el agente irritante y se alivian sus síntomas, puede ocuparse en crear resistencia y reducir su vulnerabilidad alérgica. Pero a menos que evite el agente alérgico, su energía se destinará a luchar con sus síntomas y no a lograr una recuperación de largo plazo. La abstención tampoco tiene por qué ser un proceso atroz que hay que sufrir estoicamente. Si lo es, el individuo probablemente esté apretando los puños para llevarlo adelante, esforzándose por abstenerse al punto de sentirlo como una tortura.
Si la abstención le resulta tan difícil y extenuante, le costará mucho resistirse a recurrir al alterador del estado de ánimo y quedará sumamente vulnerable a la recaída. De aquí la importancia de tener el apoyo en recuperación. Para mantener la abstención, por lo tanto, la persona tiene que hacer lo contrario a apretar los puños. Debe incorporar suficiente alivio y consuelo predecibles y seguros en su nuevo estilo de vida, como para no necesitar recurrir a su vida anterior, o sea, al alterador del estado de ánimo. Esto implica, entre otras cosas, permitir que un sistema de apoyo formado por otras personas se convierta ahora en su alterador del estado de ánimo, punto al que volveremos más adelante. Abro paréntesis, aquí la importancia de cuando hay malestar poder apoyarte en los compañeros o en el terapeuta de recuperación, las llamadas, el contacto con el grupo. Debemos hacer una advertencia, las personas propensas a la adicción suelen querer resultados perfectos y los quieren ya. Al principio de la recuperación, esto puede llevarlos a pretender mucho demasiado pronto. Tal vez aspiren a apartarse de la droga sin ningún tropiezo, a solucionar instantáneamente todos los problemas que han tenido en su vida durante años, a no tener nunca una apetencia ni un traspié, una reincidencia en el consumo de la droga y a vivir felices de allí en adelante. La recuperación es un proceso como aprender a andar en bicicleta, a patinar sobre hielo o a esquiar. Usted tal vez tenga que intentar librarse de la adicción varias veces antes de lograrlo finalmente. Aunque entonces puede tener un traspié, en especial al principio. Pero si no se da por vencido, a su debido tiempo advertirá su progreso y comenzará a disfrutar del proceso de recuperación. De modo que pruebe a dejarse ser usted mismo, simplemente. Si tropieza en la primera etapa de la abstención, limítese a volver a ponerse de pie, sacúdase la ropa y vuelva a intentarlo, pero esta vez asegúrese de contar con más ayuda y apoyo. Prepararse. Evitar la negación. El primer paso para la recuperación es admitir que uno es adicto al alcohol, a los cigarrillos, al dinero, a la gente, al sexo o cualquiera que sea su droga. Como explicamos en el capítulo 2, la señal más segura de que un individuo ha adquirido la adicción es que continúe incurriendo en la actividad adictiva pese a las consecuencias perjudiciales y negativas que ésta tiene en su vida. Un obstáculo importante para poder evitar la negación es la autorrecriminación y la culpa que sienten los adictos respecto de su problema. No pueden aceptarse a sí mismos tal como son, adictos. En tanto uno crea cosas horribles acerca de los adictos, como le sucedía a Lorraine, le costará mucho afrontar su problema. Yo no podía admitir que era alcohólica, porque para mí eso equivalía a ser una persona horrible, totalmente indigna. Me parecía especialmente inaceptable en una mujer. Abro paréntesis, en mi caso, pues me parecía totalmente inaceptable en un profesional de la salud. Es decir, aquí cada uno tiene su estereotipo, ¿no? Me parece inaceptable en una madre, me parece inaceptable en un padre de familia, me parece inaceptable en un hombre ejecutivo de negocios, me parece inaceptable en X, Z o Y. Pero lo cierto es que nuestros prejuicios siempre son superados por la realidad. Entonces, cuanto antes asumamos que tenemos un problema, sea cual sea nuestra posición en la sociedad, antes podremos encararlo con eficacia. Cierro paréntesis. La creencia de que un adicto es una mala persona perpetúa el problema. Por eso es tan importante reencuadrar la adicción en un marco libre de enjuiciamientos, separar la persona que usted es del problema adictivo que ha adquirido. Recuerde que usted no es su adicción. Usted es algo mucho más importante que eso. Entender esto debería resultar más fácil ahora que usted sabe que era vulnerable a la adicción por algunas buenas razones y que no se encuentra solo en este problema. Sumirse en la culpa por los errores del pasado suele ser una evasión que le impide hacerse responsable de usted mismo ahora. En tanto continúe sumido en la culpa, se mantendrá dentro del ciclo adictivo. Hacerse responsable significa no gastar más energía en lo que debería haber hecho en el pasado, lo que podría haber hecho o lo que habría hecho y dedicar todo su esfuerzo a comenzar la recuperación hoy mismo. Algunas personas están empeñadas en sentirse fracasadas y les resulta difícil abandonar esta identidad. Tener una actitud positiva y de aceptación hacia ellas mismas es algo que les es ajeno. Si este es su caso, cuando intente abstenerse, es posible que le vengan a la mente viejas letanías autocríticas. ¿A quién crees que estás engañando? Esto nunca podrá durar. Tú no puedes funcionar como todos los demás.
Estas letanías son fáciles de modificar de inmediato. Probablemente hayan estado resonando, no son fáciles de modificar de inmediato. Probablemente hayan estado resonando en su mente durante mucho tiempo. Pero tomar conciencia de que existen es el primer paso para eliminar la influencia negativa que ejercen sobre usted. Es importante ser compasivo con uno mismo por haber estado tan herido como para buscar de forma desenfrenada alteradores del estado de ánimo y volverse vulnerables a la adicción. La compasión no es lo mismo que tenerse lástima. Tener lástima de sí mismo hace que la persona quede atascada en el ciclo adictivo, mientras que la compasión es el impulso hacia la actitud de quererse a uno mismo. Una vez que usted se dé cuenta de que su adicción comenzó como un impulso positivo, buscar alivio y consuelo, estará en mejores condiciones de aceptar que tiene un malestar y de empezar a recuperarse de él. Abro paréntesis para recordarles que dentro del sistema tenemos todo el curso avanzado 2, donde trabajamos este tema de la compasión. Como alternativa a todas letanías, estas autocríticas y automachaques, ¿no? ¿Quién te crees que eres? ¿A quién te crees que estás engañando? Nunca va a funcionar, esto no va a durar, tú no puedes funcionar como los demás, etc, etc. Los adictos en vías de recuperación suelen expresar ese cambio de perspectiva de esta manera. Yo no soy una mala persona que se está volviendo buena, sino una persona enferma que se está mejorando. Siguiente paso. Decírselo a alguien. Una vez que se ha admitido a usted mismo que es adicto, dígaselo a otra persona. ¿Por qué? Porque compartiendo este secreto, él mismo le pesará menos. Los asistentes a Alcohólicos Anónimos y otros grupos de autoayuda se presentan sistemáticamente diciendo: me llamo X y soy alcohólico y o drogadicto. Compartir el secreto tiene el efecto de disipar el poder que ejerce la adicción cuando se la mantiene oculta. Decirlo en voz alta también ayuda a neutralizar la negación. Admitir que usted tiene una enfermedad implica reconocer que algo marcha significativamente mal en su vida, y esto crea el marco adecuado para tomar decisiones orientadas a la recuperación. Elija para decírselo a alguien que le parezca que lo apoyará y no que lo enjuiciará. De ser posible, diríjase a alguien que usted sabe que es un adicto en proceso de recuperación. Esta persona estará en inmejorables condiciones de escuchar su admisión sin reaccionar en forma negativa o excesivamente emocional. Siguiente paso. Decidirse a dejar la droga. En el libro Cocaine, Seduction and Solution, Nanette Stone y sus colaboradores sugieren hacer un balance por escrito. En un lado de una hoja de papel, enumere los pros, los efectos positivos que usted obtiene de la droga, emoción, aprobación ajena, alivio, y del otro lado anote las contras, el costo que tiene para usted, los costos que tiene para usted. Para que este ejercicio le resulte útil, es importante no esforzarse por quedar bien, sino tratar simplemente de ser sincero. En el lado del costo, considere cómo ha afectado el consumo de la droga a sus relaciones familiares, amistades, trabajo y carrera, salud física y mental, autoestima, responsabilidades familiares, actividades recreativas y sueños. Enumere todo lo que pueda recordar, grande o pequeño, desde me provoca trastornos hepáticos hasta me hace llegar tarde al trabajo. Asegúrese de que los costos que enumere sean cosas que lo afectan a usted, no solo las razones por las que otras personas piensan que debería dejar la droga. ¿Cómo ha cambiado los efectos positivos con el tiempo? ¿Han aumentado los costos? A cierta altura de su carrera adictiva, la balanza da un vuelco. Los costos superan los beneficios. Eso es lo que lleva al adicto a buscar ayuda. Su autodesprecio se vuelve más fuerte de lo que pueden tolerar. Sufren depresión, ansiedad y otros estados de ánimo gravemente negativos. Se meten en problemas médicos, sociales y financieros. La vida se les torna ingobernable y caótica. Tan importante como admitir los costos de su adicción es enumerar lo que usted cree que obtiene de ella. Lo ayuda a distenderse, a alternar socialmente, disipa su soledad, elimina la ansiedad, lo hace estar menos pendiente de usted mismo, suprime el aburrimiento. Ahora, vea si su adicción realmente le está dando lo que usted cree o si solo le ofrece la ilusión de tenerlo. Por ejemplo, si su motivo para mantener una relación adictiva es que ésta le evita sentirse solo, fíjese un poco más. ¿Realmente le está brindando el consuelo y el compañerismo de una relación íntima o tan solo la ilusión de tenerlos? Lo más probable es que si la relación es adictiva, usted esté cada vez más aislado y solo. Se observa debajo.
de la superficie. Muy bien, hemos llegado a el final del día 23, de la 166 a la 184, y la pregunta para hoy es: ¿cuáles son mis principales detonantes? ¿Cuáles son mis principales detonantes? Mi nombre es Lucas Burgueño, nos vemos mañana para el día 24 del reto RTC de 30 días.